delincuentes, vándalos, buenos para nada, pachecos, pachecas, perdidos y muchos más. Son los prejuicios y los estigmas que cargan las personas que consumen marihuana. ¿Y qué creen? Son todo menos eso. Son personas normales como ustedes y como yo. No estamos de acuerdo porque no es el México que queremos para nuestros hijos, ni para los hijos de los ciudadanos. Si alguien quiere consumir, no nos metemos con su derecho. Ese ya lo tiene. Se sataniza cuando se asume que la cannabis es una sustancia nociva y se establecen controles como un límite de plantas que no se tienen para sustancias como el alcohol o el tabaco. Que quede señalado en este Senado de la República como un día histórico cuando ustedes decidieron no cuidar la salud de nuestros niños, no cuidar a la familia mexicana. Vivimos con un gobierno federal en contra de las familias de México. La aprobación de este dictamen me parece que es un paso para cambiar la estrategia en contra del narcotráfico en nuestro país. Pues hasta el momento este combate ha demostrado ser un fracaso. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la regulación del cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal para la regulación integral del cannabis. Pero vamos a ahondar más sobre también qué fue lo que se aprobó en sí en la Cámara Alta. Para ello tengo el gusto de enlazarme con la titular de este espacio informativo, Elisa Alanís. Elisa, buenas noches. ¿Qué cambios contempla esta aprobación? Cuéntanos. Hola Pedro, saludos a todos, a todas. Pues mira, como lo habíamos informado, en estos días se aprobaría en el Pleno del Senado. Ya habíamos comentado las fechas, habíamos platicado de lo que nos han dicho senadores y senadoras, de lo que habían propuesto. Realmente no llegó este dictamen mucho más abierto, mucho más progresista que se había platicado la semana pasada en este acuerdo entre comisiones. Se fue cerrando un poco más este dictamen original, porque recordemos que el de marzo ya lo habían rechazado. No sé si recuerdas, Pedro, que habíamos hablado la semana pasada en que posiblemente se contemplara que se pudieran hasta 200 gramos de marihuana sin ningún tipo de revisión, penalización, ningún tipo de vigilancia por parte de las autoridades, y que después de 200 gramos esto iría siendo ya dado regulado por las autoridades. Dependería de si se tenían las licencias o no suficientes y si no se implementarían las penalidades que se indicaran en el dictamen o lo que se aprobara en la ley. Pero bueno, finalmente no sucede así. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que se logra tener una flexibilización de lo que había antes en esta postura totalmente prohibicionista del uso lúdico de la marihuana, y entonces ahora ya se pueden tener mayor gramaje. Entonces se puede tener hasta 8 gramos en posesión sin que haya ningún tipo de penalización. Sin embargo, después hay algunas penalizaciones administrativas, y una vez que se tienen los 200 gramos, entonces sí, ya se indicarán cuáles son las penalidades dependiendo de lo que vaya sucediendo si no se tienen las licencias. Pero se eleva de 5 a 28 gramos la posesión de marihuana del consumo personal. También se estaba discutiendo de cuántas plantas se podría tener. No sé si recuerdas que hablamos de este tema en donde pues el ideal era pasar ya esta visión prohibicionista y que podía también dar como resultados pues que exista un mercado negro, opresiones, y que dejaran el espacio privado así en la libertad para el desarrollo libre de la personalidad. Pero bueno, finalmente se decide que sí hay un límite en el tema de la posesión de domicilios, también de las plantas. Estaba la discusión
discusión ahorita de cuántas serían. Se contemplaron que 6 plantas podrían ser un tema que se puede manejar en el uso individual y lúdico en las casas habitación, siempre y cuando no haya niños ni niñas presentes. Algunas personas que tienen una visión más progresista de este tema y que han planteado el uso lúdico de la marihuana desde hace mucho tiempo, indican que estas restricciones no están contemplando y no están resolviendo lo que indicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se tendría que resolver, que es, por supuesto, la protección de la salud, pero que esta protección no violara los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Vamos a ver exactamente qué es lo que deciden ahora también en la Cámara de Diputados. Pero por lo pronto, pues ya, se eleva de 5 a 28 gramos. Hay un debate ya de los cómo. Se crea, por supuesto, este Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, del cual habíamos platicado anteriormente, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, el cual también se va a encargar de expedir la licencia para el cultivo, la producción, la distribución, la venta y bueno, va a estar por supuesto también encargado de la difusión de los contenidos preventivos, sobre todo para la niñez. Así es que así está ahora la discusión. Para algunos un gran avance, porque pues sí, se abre ya este tema al uso lúdico. Para otros es muy poco el avance y realmente es una simulación porque se sigue criminalizando a los usuarios y a los campesinos. Así es, Elisa, pues bueno, habrá que esperar que se apruebe ya en el día de hoy, ya en lo general y en lo particular, y posteriormente ver si los diputados le hacen alguna modificación y cómo terminaría ya siendo aprobado, recordando que la fecha límite que dio la Suprema Corte pues fue el 15 de diciembre, pero que esperemos seguramente será antes. Y lo que también esperamos ya con ansias, Elisa, pues bueno, pues es tenerte por acá de regreso ya. Vecinas también hablando de la necesidad de alejarnos de la estrategia de guerra contra las drogas que tanto daño ha generado en nuestro país. Tristemente, no es esa la regulación que ellos lograron construir, ellas y ellos en papel, que de ser aprobada también en la Cámara de Diputados es la que va a ser aplicada a nivel nacional y de la cual no logra garantizar los derechos de las personas usuarias, ni de campesinas, campesinos y quienes quisieran entrar al mercado desde escalas más pequeñas, puesto que prioriza a la gran industria por encima de los derechos humanos. Amaya, una de las modificaciones que más destacó fue la del artículo 15º transitorio sobre la eliminación del registro de antecedentes penales de personas procesadas o sentenciadas. ¿Cómo tomas esta modificación? Bueno, creo que esta es una modificación necesaria, aunque todavía hay un paso previo a eso que tiene que ver con la liberación de las personas que están hoy en la cárcel por delitos que dejarían de serlo en caso de aprobarse este proyecto de reforma también en la Cámara de Diputados. Lamentablemente no queda claro cuál va a ser el proceso, cuáles son los procedimientos para que las personas puedan aplicar primero su liberación y después el borrado de antecedentes penales, y además lo pone a cargo del Instituto de Regulación y Control de la Cannabis, el cual quedará dentro de la Secretaría de Salud, lo cual no es una instancia vinculada con temas de procuración de justicia, y va a ser un reto interesante ver cómo es que se puede llegar a implementar esto para hacerlo realidad y reparar el daño que le hemos generado a las cientos de miles de personas que el día de hoy se encuentran encarceladas por delitos que no debieran ser. Amaya, te agradecemos que nos hayas brindado tu tiempo y sobre todo tu análisis para lo referente a esta aprobación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Y en este mismo tema tenemos el gusto de tener en la línea. Más adelante vamos a retomarlo. Mientras tanto, mire, seguimos platicando acerca. Bueno, pues todavía no se cierra el ciclo, vamos a esperar los resultados en San Lázaro y bueno, que se considera que es un avance. Tenemos que reconocer que es nuevamente otra reforma de bajo perfil aquí en el hemisferio occidental en el tema del cannabis. Se ha legislado muy mal. Globalmente andamos bajos en ese tema porque, por ejemplo, en Estados Unidos las legislaciones locales están en
contradicción y controversia con la legislación federal que prohíbe los cannabis. Uruguay se sale de la Convención Única de Estupefacientes, Canadá entra en contradicción con la Convención Única, pero no sale, y México pues también anda en las mismas, ok, estamos en el tema de canales, pero pues vemos que, por ejemplo, en la parte de la Ley General de Salud, un 80% de los artículos tienen contradicciones jurídicas, no aplican, no tienen congruencia o tienen mala redacción, pero en fin, vamos a ver si en el camino en San Lázaro se puede mejorar todavía, ¿no? Así es, Alfonso, y se sigue penalizando todavía. Pues existen incluso algunos retrocesos, como ese de multar a las personas que consuman en zonas prohibidas. Actualmente es una falta administrativa, se sanciona localmente, pero pues ahora plantean multas millonarias y demás cuestiones, ¿no? Y finalmente también se sigue dejando mucho margen al narcomenudeo. Hay poca claridad de los mecanismos para prevenir consumos menores de edad. Se da mucho margen también a monopolios, oligopolios transnacionales, pero pues en fin, también está la propuesta de Mario Delgado, la que viene de San Lázaro, y que va a caer también en el Senado, que también tiene un sentido un poquito opuesto a la actual, porque plantea una mayor intervención del Estado, ¿no? En la regulación de aquí hay aspectos que están muy laxa, que lo decimos los consumidores, ¿no? Que lo vemos bastante laxo y bueno, pues seguimos en el debate, pues el proceso sigue. Así es. Entonces, algunos cambios en específico, así concretamente, Alfonso, que los diputados podrían hacer y que esto sí abonaría a un avance en esta reforma, en esta aprobación, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, desaparecer el concepto de los usos industriales y actualizarlo con el de los usos ecológicos y pues crear un capítulo precisamente con los temas del aprovechamiento de la fibra para combinarla con reciclamientos y sustituir el uso de la madera o sustituir derivados del petróleo como nylon, poliéster, gasolina, diésel, plásticos. El sistema está la fitorremediación de suelos, la fijación de dióxido de carbono con el aumento de la biomasa. Pues no tienen ni la menor idea de estos temas y son fundamentales. Podemos hablar varios miles de hectáreas de bosques y selvas. Sería también, bueno, muy importante que se deje mayor participación del sector campesino, no plantea ingresos públicos al sector salud, es mínimo lo que va a ingresar. Y nosotros hemos impulsado un proyecto de ingresos al sector salud por este concepto que pues nunca lo quisieron escuchar en el Parlamento abierto, se bloquearon. Por cierto, nosotros presentamos conjuntamente con el senador José Narro Céspedes una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con este tema y fue la única que no quisieron dictaminar. Entonces vamos a ver si estos temas del sector campesino, la cuestión ecologista, la reducción de las penas, y la congruencia con el marco legal internacional, que no la hay, ignoran el marco legal internacional, que la tendría que ser un poquito más conservadora, pero la preferimos así, para entrar en congruencia con el marco mundial y para no dividir y escandalizar a la sociedad. Muy bien, Alfonso. Jesús García, te agradecemos que nos hayas brindado tu tiempo y tu análisis, por supuesto, de lo que ha ocurrido el día de hoy. Gracias y que tengas una excelente noche. Te agradezco mucho. Buenas noches. Y ya fue aprobado, ahora sí, en lo general y en lo particular. Por ello, le agradezco que nos tome la comunicación al senador Julio Menchaca. Senador, gracias por su tiempo. Usted es presidente de la Comisión de Justicia del Senado. ¿Qué significa para usted, al ostentar este cargo, esta aprobación? Buenas noches. Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Pues es un proceso histórico.
Va a ser un tema polémico que va a durar un buen tiempo. Es muy complicado quedar bien con todos los que opinan. Nosotros estamos asumiendo una responsabilidad, primero derivado de una resolución de la Corte, donde antepuso como en una coalición de derechos que el libre desarrollo de la personalidad es superior. Entonces, lo que procuró, no su servidor, sino las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, junto con la mayoría de los senadores, de todos los grupos parlamentarios, porque aquí hubo un voto favorable de todos, incluso del PAN, por ejemplo, hubo varios senadores, 4 o 5 que votaron a favor, en donde estuvimos recogiendo durante un ejercicio de parlamento abierto, de conferencias, de participación de especialistas, hubo una síntesis para poderlo traducir en una ley. Sacar de ser clandestino, de ser prohibido un producto después de 100 años no es un tema fácil. Y no es un tema que se va a agotar ni siquiera con esta ley. Va a ser producto del trabajo de años. En Estados Unidos, cuando se levantó la prohibición del alcohol, fueron más de 4 años en donde pudo la sociedad norteamericana poder estar más o menos regulando tanto la producción como la distribución y el consumo del alcohol. Cannabis, marihuana es un psicoactivo en donde el Estado mexicano no pretende promover su uso, pretende establecer las reglas, arrebatarlo del crimen y dejarle el control al Estado mexicano. Entonces, pues fue un ejercicio muy importante, fue una decisión histórica y ahora serán los diputados quienes lo revisen y que en su caso no aprueben, pero... Y justamente a eso va orientada mi siguiente pregunta, porque como lo escuchábamos con especialistas en el tema, incluso yo creo que usted lo llegó a escuchar, se dice por parte de ellos que más que un avance incluso fue un retroceso. ¿Habría cambios todavía pendientes que pudieran hacer los diputados para ahora sí pues generar un consenso entre todas las partes? No, bueno, desde luego, pero a ver, hay que ver quiénes son los especialistas. Especialistas que participaron en este proceso fueron el Instituto Mexicano de Neurología, el Instituto de Psiquiatría, la Universidad de Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay opiniones, alcancé a escuchar algún comentario el último, pues de un grupo de consumidores que es muy respetable, pero ser consumidor no forzosamente los vuelve especialistas. Entonces, sí, desde luego todas las leyes son perfectibles y desde luego es muy complicado satisfacer a todas las personas. Nosotros determinamos un término medio entre la prohibición y liberarlo absolutamente. Entonces, en las recomendaciones internacionales, cuando un producto de esta naturaleza entra dentro de la legalidad, es ser gradual. Muchas personas quisieran que en esta iniciativa pues, ya estuviera resuelto el problema de 100 años. No va a ser así. Establecimos un artículo transitorio que nos va a permitir en un año revisar la ley. Que es trascendente, que se va a crear un instituto mexicano que regula el cannabis. Es un órgano público desconcentrado de la Secretaría de Salud. Es un tema que abarca derechos humanos, salud pública, seguridad, justicia social. Antes de escuchar algo que está totalmente fuera de lugar. Con el cáñamo está privilegiado en la ley para que su potencial agrícola industrial sea un elemento de desarrollo económico en México. Entonces, es importante, Pedro, hacer un ejercicio de revisión de la ley, de las modificaciones a la ley de salud, de la ley que regula el canal, de la ley de salud, del Código Penal que va a permitir, si se aprueba, liberar a cerca de 18,000 personas que están procesadas o sentenciadas por tener más de 5 gramos que permite la ley. Entonces, creo que es importante para hacer una discusión, conocer el dictamen y en base al dictamen, pues estar estableciendo nuestros criterios y nuestras críticas.
Así es. Esa modificación en particular fue de las más destacadas, la del artículo 15º transitorio sobre la eliminación de registros de antecedentes penales de personas procesadas o sentenciadas. ¿Cómo funcionará en sí, en caso de que sea aprobado tal cual por los diputados, esta modificación? Pues es quitarle los antecedentes penales a las personas que por la simple posesión, cuando no esté involucrado con otros delitos, porque actualmente el narcomenudeo y el narcotráfico son delitos, y poder modificar un esquema de vida que pensó en los derechos humanos de las personas. Por eso, insisto, yo creo que la ruta es analizar el dictamen, y sobre el dictamen, como usted lo hizo perfectamente con el 15 transitorio, pues está cuestionando la opinión de los legisladores. Claro. Senador, le agradecemos que nos haya brindado su tiempo después de esta larga jornada. Pero yo estoy para servir. Que tenga una excelente noche. Seguimos en comunicación. Gracias a sus órdenes. Gracias. Y vamos a más información. Que la regulación tiene que ser paulatina. Veo muchos beneficiarios con esta ley. A los productores que hoy son rehenes de la pobreza y utilizados por la delincuencia. No preveo en ningún momento de nuestro futuro de la humanidad país alguno que retroceda al modelo prohibicionista. No lo preveo. A la sociedad mexicana le urge arrancarse la máscara que le impusieron y mirar su verdadero rostro. Abandonar las posiciones moralistas, respetar a los usuarios y regular un mercado que, al ser ilegal, permite, entre otras cosas, que llegue a los menores a quienes no debe llegar, o que criminaliza al sector campesino, otro de los grandes afectados por el prejuicio y la ignorancia. No podemos desconocer que este es un paso a los derechos, a las libertades, a la economía comunitaria y a la paz. Este cambio que hoy se hace exclusivamente es, o principalmente es, para el que se quiere echar un churro por diversión. Así, de claro. Nosotros no estamos, concluyo, no estamos de acuerdo porque no es el México que queremos para nuestros hijos ni para los hijos de los ciudadanos. Si alguien quiere consumir, no nos metemos con su derecho, ese ya lo tiene, pero la solución era autoconsumo, plantas en tu casa, sé parte de una asociación o club, no tienditas en la esquina. Mañana van a andar fumando en el parque, y sí van a fumar porque solo les pusieron multa, no tienen ni arresto administrativo. No es la legislación la que debe imponer estos límites a las personas, sino sus propias libertades de conciencia y de decisión. Por un lado, se sientan las bases que nos permitirán transitar hacia un mercado legal y se establecen los cimientos para el desarrollo de un nuevo sector productivo. Pero en contraste, el dictamen sigue sin atender completamente el mandato de la Suprema Corte al mantener en los términos algunas de las disposiciones que el máximo tribunal resolvió considerar inconstitucionales. Es la hora, perdón, es que esta es la hora. Ya llegó la hora. Veamos los detalles de este dictamen aprobado que ya se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Este será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que expedirá licencias para cultivar, producir, distribuir y vender marihuana. Además, deberá diseñar una estrategia contra las adicciones. El consumo adulto de marihuana podrá ser en domicilios siempre y cuando no haya menores de edad presentes. Se deben tomar medidas para que el humo no llegue a otras personas con el uso, por ejemplo, de barreras físicas. No se podrá hacer en áreas de trabajo, públicas ni privadas,
No se criminaliza la posesión para consumo de hasta 28 gramos, para lo cual no hay necesidad de tramitar un permiso. Para su consumo en grupo deberá de conformarse una asociación que el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis deberá aprobar. Estas asociaciones deberán tener medidas para consumir marihuana, como uso de dispositivos de filtración y absorción de humo, gases o vapores. Deberán estar a al menos 500 metros de cualquier persona que pudiera afectarse por el humo, como niñas, niños, adolescentes o ancianos. Cada persona podrá plantar hasta 6 plantas de marihuana en su casa y en una casa puede haber máximo 8. La planta o semilla deberá obtenerse en los lugares autorizados por el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Sobre el consumo médico, este se regirá por la Ley General de Salud. Así, cada persona podrá legalmente portar hasta 28 gramos de marihuana. ¿Cuánto es esto? Pues pensando en una medida estándar de un churro, equivale a entre 24 y 26 churros. Tomando en cuenta la medida regular de un cigarro que se vende legalmente, por ejemplo, en tiendas de marihuana y en Estados Unidos, para aportar más de esa cantidad y hasta 200 gramos, es que se deberá tramitar un permiso especial.